Buenas noches, amigos. Ante todo, por lógica, pedir disculpas. El estado de mi voz, que es algo cavernosa y truculenta, se debe sin duda al misterio, el enigma de los virus. Pero a pesar de eso, vamos a hacer el esfuerzo, porque merece la pena pasar de nuevo una madrugada juntos, y más con el tema que tenemos para todos vosotros. Algo así como bestiario español, criptozoología española. Hemos oído hablar muchas veces de extrañas criaturas. Algunas quedan en el umbral de lo zoológico, de lo que pasa a los catálogos de lo conocido, a estudio por parte de los naturalistas. Otras, sin embargo, quedan eternamente vagando, en unas fronteras sin nombre, en lugares donde no sabemos si se habla de puros mitos o de cosas que ocurrieron de verdad. Estas cosas tienen testigos, tienen personas, tienen individuos que creen haberlos visto. Se habla de diferentes continentes, de tierras lejanas, pero ¿en nuestra tierra, España, la piel de toro, sigue siendo un lugar donde puede haber animales desconocidos? ¿Vosotros qué creéis? Veréis, recuerdo durante años el trabajo sin descanso en torno a la comarca de las Urdes. Luego iremos para allí, a esa zona, Urdes, Batueca, Sierra de Francia, que quizás sea el lugar donde mejor se ha conservado la conciencia de la zoología misteriosa, del eterno bestiario español, que para mí, más allá de lo biológico, es algo cultural, que nos pertenece y que no puede morir. Y vagando en 1, 5, 8, 10 viajes, 20 a las Urdes, en busca de lo que para mí era un mundo, un legado que moría, me encontré con algunas historias de apariciones fugaces de estos seres. Fugaces, pero que eran capaces de cambiar la vida de aquellos que se topaban en su camino. Por ejemplo, Antonio Ponz fue uno de los grandes investigadores del siglo XVIII. Hizo enciclopedias fundamentales para entender la nomenclatura de los pueblos de España. Fue el primer hombre que recorrió a pie toda nuestra tierra, pues para dejar milímetro a milímetro, en época, evidentemente, sin satélites ni otros medios, perfectamente cartografiada. Y llegando a las Urdes, envuelto de esa leyenda, de esa pizarra, de esa negrura, de ese misterio, Antonio contaba que iba a lomos de la caballería con otros hombres, y cerca de la aldea de Cambroncino, cerca de la comarca de Camino Morisco, en una vereda, notó que algo ocurría. Uno de los hombres que portaba sus equipajes había sido atacado por un extraño ser. Allí, en las Urdes, enseguida, echándose las manos a la cabeza, decían: el lucero, que ha aparecido el lucero. Impresionó tanto a Ponce esta historia que dejó por escrito en su documental obra algo así como: de víboras hay gran cosecha, y aún aseguran la existencia de otros reptiles parecidos a ellas, aunque más gruesos, que saltan con grande velocidad. Una de estas sabandijas saltó de un profundo foso y se quedó clavada como una saeta en el brazo de un hombre que estaba a mucha distancia. La leyenda, o la verdad, contaba que el lucero, quizá el inocente Lución, era capaz de descomponerse, de soltar cristales biológicos y clavarse en las personas. Y yo me pregunto, a veces el animal es real, a veces la criatura es verdad, y se va adornando su historia con mitos maravillosos, historias increíbles. Esta de las Urdes es solo una, y del siglo XVIII. Luego fui investigando, y encontré algunas prácticamente de anteayer. Siempre me ha interesado la naturaleza, la biología, los animales, desde muy pequeño, seguro que como a todos vosotros, porque representan lo más granado, lo más extraño, lo más fascinante de las formas de la madre naturaleza. Pero ¿y cuando esas formas se tuercen un poco, parecen extrañas, tienen propiedades casi humanas, descompensadas para el ser del que nacen? Bueno, de todo eso vamos a hablar. Nos espera la España de las bestias desconocidas. Puede haberlas en la mente, en el corazón y en los terrenos, ¿por qué no? Vamos a viajar por toda nuestra geografía. El primer lugar, el lugar de inicio, uno lleno de enigmas. Nos esperan las Islas Canarias.
Por supuesto, amigos, todos muy atentos, líneas de contacto abiertas. Luego daremos información detallada de 9 de junio, alerta OVNI 2012. 9 de junio, alerta OVNI 2012. Se están actualizando los datos, siguen sumándose amigos y más amigos. Daremos la primera lista de vigilantes del cielo, es decir, personas que no en los grupos organizados, sino por su cuenta y riesgo, como debe ser en muchas ocasiones, van a estar en diferentes zonas de este país, y va a ser muy interesante daros toda esa información. También tenemos un testimonio tenebroso de última hora. Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Tenemos los datos, lo primero, luego nos vas a contar ese caso, que además has hecho toda una maniobra para tener voces que tienen que ver con esta historia. Luego nos lo contarás, pero además tiene mucho que ver quizá con el tema que contamos. De vez en cuando en las carreteras aparecen cosas mitad humanoides, mitad animalescas, mitad fantasmagóricas, y acaba de pasar y queremos contarlo. Pero antes, abrimos líneas, por favor. Pues mira, hemos puesto, Iker, para todos los oyentes, vamos a recordar esa encuesta que ponemos todas las semanas en Milenio 3, en la página web ikerjimenez.com. Esta semana vamos a preguntar, ¿creéis que aún puede haber animales desconocidos en España? Como siempre, dos opciones, el sí y el no. Ahora mismo gana el sí con el 80,8% de los votos. Por supuesto, también tenemos abiertas otras vías de contacto, como decíamos, la página web cadenaser.com con las frases de los oyentes, nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, y también las redes sociales, Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y por supuesto también en Google+. Vamos a ver si podemos conectar directamente con nuestro buen amigo José Gregorio González, que nos escucha desde la cadena SER en Tenerife y que, por supuesto, como no podía ser de otra forma, va a ser una de las almas de la alerta OVNI 2012. Luego le preguntaremos por el lugar donde va a estar y por qué lo ha elegido. José, compañero, buenas noches. Iker, buenas noches a todos los oyentes. Aquí te habla la voz de las cavernas. Sí, ya veo, la verdad que sí. Pero bueno, eso le da un toque al programa también, ¿no? Sí, dicen que las afonías y, en fin, los constipados dan un toque especial a las voces, ¿no? A mí me dicen, y lo tomo como un piropo, tienes voz de muy joven para un programa de misterios. Bueno, pues mira, hoy estamos un tanto teñidos por esa especie de halo, porque... José, lo sorprendente, y tú has hecho un libro maravilloso de criptozoología, lo sorprendente, lo enigmático es que parece que España, evidentemente tan cartografiada, no puede dar pábulo, ni lugar, ni espacio para animales extraños. Y si hablamos de animales extraños y realmente maravillosos al mismo tiempo, hablamos del Tibicenas. Y claro, la noticia saltaba, a mí me la contaba Pablo Villarrubia en la redacción, en mitad de la vorágine, y yo quería que tú se lo trasladases a nuestros compañeros. Aunque es un caso difícil, complicado, aunque los testigos a veces guardan silencio y es hasta comprensible, lo cierto y verdad es que ni más ni menos que en época más o menos actual, alguien, o sea, no hablamos del siglo XVIII ni del siglo XIX, había observado a una figura que ¿qué es el Tibicenas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hablamos, cuando utilizamos esa etiqueta en Canarias, nos estamos refiriendo a una criatura que en la mayoría de las ocasiones venía siendo descrita como un perro grande, lanudo. En muchas ocasiones los testigos han coincidido en describirlo con los ojos rojizos, encendidos, y es una historia y es una etiqueta que ha llegado hasta nuestros días desde tiempos de los antiguos canarios, desde tiempos de los guanches. Los cronistas recogieron, de fuentes directas, la creencia en la existencia de este tipo de seres, de manifestaciones que desde la cultura y desde la óptica de los cronistas, óptica por supuesto cristiana, fueron etiquetados como seres demoníacos, es decir, como expresiones o manifestaciones o materializaciones de seres maléficos. Probablemente dentro de la cultura guanche debieron de tener una consideración negativa, o posiblemente porque les causaban pavor, por las características que tenían. Lo que no tenemos muy claro es si esa etiqueta de diabólico o demoníaco era algo que se podía manejar o no en la cultura guanche, pero lo cierto es que esa era la descripción habitual, generalmente perros, pero también adoptaban otras formas. En las crónicas nos viene referencia acerca de que aunque prevalecía esa forma canina, lanuda, esa era una característica muy, muy peculiar, a veces se manifestaba con otro tipo de aspecto animal, incluso antropomorfo. Y si hacemos caso a
a las referencias que nos llegan puntualmente de determinadas islas, por ejemplo en La Gomera tenían otro nombre, digamos que el equivalente en La Gomera sería el de los iruanes. Iruanes, exacto. Y en este caso en concreto eran unas criaturas bípedas, es decir, caminaban sobre dos pies, eran realmente hombres peludos. O sea, aunque suena chocante, era así como... esa es la reseña que nos ha llegado a nosotros hace 600 años, es decir, hombres peludos, demoníacos también, que causaban espanto y que se hacían adorar. Curiosamente, eso es lo que nos dicen algunas de las crónicas con respecto a los iruanes. En La Palma hay una referencia muy similar y una etiqueta que es la de Iruene, aunque es un poco discutida, pero la descripción del demonio, ese palmero, de esa criatura que tomaba forma y andaba sobre dos pies también, pues esta del Iruene, ¿no? O sea que encontramos referencias al menos en 4 islas: Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y la isla de La Palma, a los o las tibicenas, ¿no? Unas criaturas bastante peculiares, pero lejos de haberse quedado hace 600, 500 años. La sorpresa que nosotros como periodistas, como indagadores en lo insólito que nos hemos llevado, ha sido encontrar casos recientes. Casos recientes, José. Exacto. Y vamos a contarlo ahora, pero fíjate una cosa que es muy curiosa, y porque nada surge así como de la chistera de un mago, ni mucho menos. Todo tiene cierta coherencia, aun en su ilógica, ¿no? Aparentemente científica. Y es que todos los libros que hablan de zoología y que iban hablando de estos seres y que luego estos seres fueron quedándose renegados, dan un aspecto muy similar. Eso ha contado José Gregorio ahora mismo para toda la audiencia. De verdad que es sorprendente. Animales que son capaces de tomar otra forma, y algunas formas os van a sorprender. Algunas formas son como arquetípicas, como la del macho cabrío, por ejemplo, sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que luego vamos a escuchar, un caso tremendo. Pero hay más. Fíjate, el domingo pasado emitíamos en Cuarto Milenio un reportaje que yo te aseguro que me sorprendió muchísimo, porque no conocía a fondo la leyenda. Sé que en España está, por ejemplo, hablando de seres robustos, de gran corporeidad velluda y causando temor, el basajaun de la zona del País Vasco, el simiot de la zona catalana. Es decir, hay un corpus, pero curiosamente los dips eran los perros parecidos a esta visión más arquetípica del Tibicenas, con ojos rojizos, los perros que, es increíble, llegan a ocupar la heráldica de una población, el escudo de una población, y que aparecían con una pata quebrada. Esto sí que es cierto. No sé si en el caso de los tibicenas ocurre algo similar. Ahí no, ¿no? No, y más bien al contrario, porque una de las características también de los tibicenas es que aparecían en sitios elevados, en riscos, en despeñadores, en sitios muy peligrosos, que hacían o que reforzaban la idea de elementos fantásticos, ¿no? Es decir, de elementos sobrenaturales por los sitios en los que a veces se posicionaban, ¿no? Sitios muy arriesgados, sitios donde aventurarse pues era un riesgo añadido, ¿no? Y bueno, al exhibir ese comportamiento, digamos que se reforzaba la idea de que no podían ser unas criaturas que no procediesen de otro lugar que del mundo de los demonios, ¿no? En Tarragona quedan algunas iglesias con los dips, los perros vampiros oscuros, grabados y dibujados como un elemento propio. Eran perros salvajes, eran realas de perros que atacaban al ganado y a las personas, que quedaron tan impregnadas en el inconsciente colectivo que ahí quedan como un símbolo. Bueno, lo sorprendente, lo que ha conseguido José Gregorio, y que yo creo que es muy muy atractivo, es eso, testimonios de tiempos recientes. Y si no tengo malentendido, José, de un aventurero, de un alpinista, de un hombre absolutamente avezado en el mundo de la montaña, en recorrer esos riscos maravillosos e increíbles de las tierras canarias, que hay algunos parajes que parecen de otro mundo, sinceramente, y en mitad de esas soledades le pasa algo. Sí, es una historia, la verdad que es una historia muy impactante, que seguimos, a la que le seguimos la pista, y que está siendo muy, muy complicada por lo que sucede, es decir, por el desenlace de la misma, que evidentemente es un obstáculo para que el testigo abiertamente se muestre, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y hay mucha receptividad realmente a que en breve podamos escuchar su testimonio directo, pero te puedo avanzar que este caso sucede hace 15 años, es vivido por 2 personas, aunque una es la que se convierte, además de testigo, en víctima de las consecuencias de esa observación. Ellos deciden visitar un lugar, bueno, tan importante, tan
emblemático también para el mundo del misterio, como es el Barranco de Badajoz, pero deciden visitarlo por el atractivo natural que tiene ese lugar, por las posibilidades que brinda para transitar sus senderos, para escalar en algunas de sus laderas. Hacen noche y a la mañana siguiente pues uno de ellos pues empieza a conquistar una de las laderas del barranco y según cuenta y corrobora su acompañante que seguía sus operaciones, su actividad desde abajo, en un momento determinado algo enorme, abultado, que aparentaba ser un perro, surgió de la nada y hasta el punto de impresionarlo de tal manera que perdió el control y cayó varios metros. Obviamente, según nos contaban, lo de menos era el golpe en sí, lo demás era la conmoción de lo que acababa de generar esa caída, ¿no? Algo que no podían explicar y que desapareció. Pero esto es interesante, de momento no hemos visto el material, parece ser que lo pudieron fotografiar, por lo menos llegaron a captarlo. El compañero de abajo parece que sí, no sé si en el momento en el que tiene lugar el incidente, supongo que justo en ese momento no, porque la emergencia no era precisamente la de tener una cámara, pero de manera inmediata parece que obtienen unas imágenes, pero como aún no las hemos visto, Iker, preferimos no realizar ningún tipo de valoración al respecto, ¿no? ¿Y cómo describe al animal? ¿Como un perro que está en ese como, lugar? Como un perro enorme, grande. Enorme. Sí, efectivamente. Y sobre todo fuera de lugar. Es decir, ten en cuenta que está escalando. Es decir, ten en cuenta que no hay una zona de fácil transición por la que se pueda discurrir con facilidad. Y de repente aquello aparece. Allí sale como de la nada. Algo que él tiene la clara impresión de que buscaba también causar ese efecto, es decir, impresionarlo, ¿no? Intimidarlo, y esto le hace perder el control, la colocación en ese momento de lo que estaba haciendo y cae unos metros, ¿no? Bueno, la conmoción te puedes imaginar que fue muy importante y durante muchísimo tiempo había una reticencia muy grande a hablar, comentar, a recordar lo que había sucedido y aún hoy en día se mantiene parcialmente, por eso las dificultades para poder concretar y que por ejemplo esta noche pudiésemos tenerlo incluso aquí en los estudios, ¿no? José, y él mismo hila su experiencia no con un encontronazo casual con un animal perdido, váyase usted a saber de qué forma colocado allí, no, sino esa sensación que tienen los que se encuentran con un misterio que les marca profundamente. Evidentemente, claro, no lo que este testigo ve y su acompañante contempla con cierto margen y distancia es algo que ellos no encajan, es algo que ellos no explican dentro de lo que conocen. Evidentemente ahí está el efecto no es solo la impresión de algo que en un momento determinado te causa ese efecto sorpresa y te puede desestabilizar, no, es que aquello no encajaba en lo que conocían, aquello no tenía que estar allí, aquello no tenía que aparecer así, ni se tenía que comportar de ¿Salió de algún lugar, José, se aproximó a él, se le quedó mirando? No, salió de la nada, esto ocurrió en cuestión de segundos, y de la misma forma que apareció, desapareció. Esa es la... ¿Y llegó a estar muy cerca de él? Llegó a estar a escasos metros de distancia, claro, lo suficientemente cerca como para que aquello lo desconcentrase y cayese, ¿no? Claro, aquello no lo podía explicar, aquello no era natural, según su testimonio y el testimonio de su acompañante. Es muy curioso porque en esa región, por ejemplo, de Cataluña, muchos de los pastores o muchas de las personas que caminaban por esos caminos, mucho antes incluso de las carreteras, los últimos testimonios, a quienes lo contaron, aseguraban que, por ejemplo, en mitad de la noche, durmiendo, en ese periodo propio, ¿no?, para el mundo de lo fantasmagórico, en esa duermevela, se despertaban repentinamente, quizá todavía con las ascuas de la hoguera con las que se protegían, habían tomado algunos alimentos, y ahí aparecía el ser. Nos lo contará luego muy bien el gran estudioso y profesor de la Universidad de Salamanca, Tomás Hijo, que es todo un experto. En toda la zona de Batuecas, Peña de Francia, Urdes, hay una cantidad enorme de casos donde aparece algo junto a esa lumbre, cuando el pastor, cuando el cazador despiertan de repente. Quizá tenga algo de onírico todo esto, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, en las Urdes, José, y sabes perfectamente por dónde voy, hay una criatura y una figura de la que yo he oído hablar, que está tan... Y bueno, y Carmen podría contarlo, porque tuvo alguna que otra aventura con un macho lanú que poco menos que la perseguía. Es decir, en las fiestas de ciertos pueblos hay unas personas que reviven la historia
del macho Lanu, que es un ser que se pone a dos patas y que tiene alguna reminiscencia con el terrible macho cabrío, con todo lo que significa, puesto en pie. A veces es oscuro como la noche y a veces resplandece. A veces emite una especie de luz. Claro, absolutamente absurdo, ilógico e increíble, lo sabemos. Pero gentes del pueblo, de los diferentes pueblos y aldeas urdanas, lo tienen como una leyenda que no solo se cuenta de padres a hijos, sino que hay testigos, personas que incluso murieron de miedo ante la aproximación de esa figura. Yo he registrado testimonios a viva voz todavía de los últimos que lo vieron. Tú has hecho lo mismo y a mí esto me parece ser un poco cronista de una parte, ¿no?, de la historia de nuestro país. Tu última obra, por cierto, José, es Canarias, territorio de lo insólito, que desde aquí recomendamos, por supuesto, como otra de esas obras que recogen lo que ya casi nadie puede recoger. Eso es un legado para la historia. Y encima has encontrado testimonios de ultimísima hora, ¿no? Sí, es que el tema de los tibicenas nos tiene francamente sorprendidos. En la isla de Gran Canaria, el compañero Luis Javier Velasco ya había hecho una encuesta muy interesante recabando testimonios, y nosotros nos hemos encontrado un escenario bastante similar en Tenerife, como te decía antes, en La Gomera, en La Palma, con casos recientes que de verdad son absolutamente sorprendentes. Estamos acostumbrados a otro tipo de casuística o a manejar otro tipo de casuística, y esta es tremendamente llamativo. Mira, en Gran Canaria hay un sitio, al hilo de lo que comentabas, luego si quieres entramos en detalle en un caso ocurrido en Tenerife con testimonio incluso, pero en Gran Canaria hay un lugar, en la aldea de San Nicolás, un lugar increíble, fascinante, con una cantidad de atractivos que hacen que sea un sitio que hay que visitar, un lugar conocido como la Cueva del Vellón. El Vellón en alusión precisamente a la observación desde esa cueva de la que salían luces y en la que a veces aparecían y desaparecían personajes. Bueno, pues la aparición de un animal, de una bestia, de un vellón, es decir, de algo que a veces se podía identificar con un macho cabrío, en otras ocasiones con un carnero, siempre muy peludo, siempre muy de un pelo grueso, intenso y oscuro, que amedrentaba y que causaba espanto. Y la cueva terminó llamándose así, es decir, hoy es un topónimo por ese tipo de apariciones. Bueno, pues eso que parece una cosa del pasado, hace apenas varias décadas se volvía a materializar, se volvía a concretar en un caso en la isla de Tenerife, en el Monte de la Esperanza, en una zona, fíjate qué topónimo, conocida como el Diablillo, donde un cazador o alguien que va a cazar, más que cazador porque parece una profesión y es más una afición, o lo era en aquella época, tiene un encuentro con una criatura, y además en ese estado de salir del sueño, es decir, de tumbarse en torno a un árbol y despertar y encontrarse con esa observación. Tenemos el testimonio, yo no sé si lo podemos emitir. Si vamos no, a escucharlo ahora mismo. Vamos a escucharlo. Porque además tienen la fuerza. Yo he sentido de verdad un paralelismo tan grande con lo que yo recogí tantos años en las Urdes, que me demuestra todo esto que hay un pálpito común, ¿no? Que las personas ven algo. ¿Qué ven? No lo sabemos. Escuchadlo en Milenio 3, gracias al trabajo de José Abreu González y toda su gente de Canarias que hacen esto posible. Escuchad a una persona recientemente hablando de un encuentro con algo que puede ser natural por un lado, pero que tiene todo ese halo de lo mágico. Y sobre todo el testigo nunca lo olvida, nunca olvida la impresión tremenda de algo que no parece casual, sino que intenta decirle algo o espantarle. Escuchamos. Y entonces dice que en esto, no sabe cuánto tiempo estuvo durmiendo, pero que se despertó en un momento dado, y al despertarse, delante de él había un macho cabrío enorme, blanco, resplandeciente, ¿no? Él se quedó, se le pusieron los pelos de punta, se asustó porque estar durmiendo y de buena primera despertarte y encontrarte delante un macho cabrío mirándote, enorme, dice que blanco resplandeciente, dice que resplandecía, ¿no? Y entonces intentó coger la escopeta y darle un tiro, tomar por saco, darle un tiro al macho, ¿no? Pero no se pudo mover, no se podía mover, se quedó paralizado, no se podía mover, nada, quieto ahí, él veía, pero no podía coger la escopeta ni nada. Entonces al rato de estar lo que quiera que la aparición esa delante, pues se fue alejando, y entonces ya cuando se alejó, que lo perdió de vista, fue cuando ya él entonces se pudo mover y pudo moverse, ¿no? Pero vamos, que se había quedado paralizado en el tiempo que estuvo la aparición esa delante de él, ¿no? Un elemento clave absolutamente, José, es que el testigo, mientras observa una aparición,
es incapaz de mover un músculo, como en el caso de los terrores nocturnos o las apariciones. Se siente que el tiempo-espacio ha variado, que no es la aparición de un animal normal, que está ahí por algo, blanco, resplandeciente, igual que en las urdes en algunos casos, y sobre todo el miedo que acompaña a estas personas. Claro. Algunos incluso deciden no volver a hacer ciertas cosas o acudir por ciertos lugares, y esto lo he recogido yo también en varios casos. Sí, además, fíjate que en este caso hay dos detalles que a mí me parecen especialmente interesantes y que convierten la experiencia en algo bastante sugerente, ¿no? Por un lado, la reacción que tiene es la de intentar coger la escopeta, es decir, para él aquello es tan real y es algo tan fuera de lo habitual que quiere usar su arma, ¿no? Para defenderse, para ahuyentarlo, en fin. Y la segunda es que solo se puede mover cuando lo ve alejarse, es decir, esto no desaparece, no se fuma, no es algo que sí que es cierto que él se despierte y está ahí, por lo tanto podremos pensar en que es una aparición o que es una alucinación hipnagógica, ese tema tan recurrente, ¿no? A veces incluso a veces intentar quitarle hierro a este tipo de experiencias, pero lo cierto es que la experiencia se acaba cuando la criatura, el animal, lo que quiera que fuese aquello, se aleja, y es en ese momento cuando él ya recupera su autonomía, su control y puede reponerse. Y bueno, él cuando contaba esto parece ser que después ya se atribuía al efecto de las brujas, los hechizos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cuando se intentaba buscar una explicación a lo que sucedía, pero ocurre en un lugar que tiene como topónimo el Diablillo, es decir, en la toponimia nos da en ocasiones bastantes pistas acerca de lo que sucede en determinados lugares o de lo que la gente cree que sucede. Te mencionaba la Cueva del Vellón antes, ¿no? En Canarias hay una toponimia del misterio bastante sugerente, ¿no? Bailaderos de brujas, lugares pesados, llanos con miedos, son etiquetas, o con magia, son etiquetas que nuestro campesinado, nuestra población ponía a esos espacios de la geografía donde uno se desorientaba, donde se te podía aparecer una figura humana o animal, donde podías incluso tú desorientarte y desaparecer durante cierto tiempo en determinadas fechas. Bueno, pues esto lo tenemos ahí en este lugar conocido como el Diablillo, y a mí me parece que son detalles que habría que tenerlos en cuenta también. Es curioso, dices José, que habéis encontrado un sinfín de testimonios reales que luchan contra la incredulidad total, pero curiosamente, lo igual que pasaba en las urdes, se aparecía en la forma de la naturaleza, pero que más respeto y miedo podía darle a un campesino o a un cazador, algo que significa mucho más que un simple y sencillo animal. Aguántame unos minutos, José, sí, porque ahora vamos con las noticias y quiero hacerte un par de preguntas sobre todo lo que estáis investigando, tú como junto a David Halen y otros investigadores tan apasionados de la criptozoología, y parece que en Canarias ha habido casos sorprendentes. Te voy a contar uno. Hubo espanto incluso que te puede sorprender, a ver si iniciamos una investigación. ¿Te parece? Vale, perfecto, Iker. Vamos ahora con toda la información de las noticias del misterio, todo lo que ha pasado esta semana. Han sido bastantes cosas y enseguida continuamos con nuestro viaje en busca del bestiario español. Últimamente parece que cerca del Sol se están captando cosas extraordinarias. La última, una nave extraterrestre. Eso es lo que afirman muchos colectivos después de observar las imágenes que el 24 de abril grabó una cámara del Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA. Se trata de un objeto de grandes dimensiones con una especie de brazo largo conectado a la estructura central. Lo que más llama la atención es la cercanía al Sol, que descarta que se trate de ningún satélite terrestre, ya que no hay ningún material en la Tierra que pueda soportar los 9.900 grados Fahrenheit. Por su parte, la NASA ya ha emitido un comunicado asegurando que se trata de un reflejo de un rayo cósmico. José Manuel Nieves, director del área de ciencia del periódico ABC, nos habla de la polémica. Sí, la fotografía existe. Esa mancha existe, está cerca del Sol efectivamente, ha sido tomada por el satélite SOHO de observación solar, uno de los que están observando ahora mismo el Sol, pero no tiene nada que ver con ningún artefacto extraterrestre, no es más que el sensor de la cámara que ha sido bombardeado por partículas, cosa que sucede muy a menudo en las fotos que nos llegan desde el espacio. Pruebas de que no es una nave espacial en absoluto, pues hay muchas. La primera, el propio tamaño de las
artefacto, que sería mucho más grande que un planeta. Tiene miles y miles y miles y miles de kilómetros de largo. Y nos vamos a la antigüedad, porque un equipo de arqueólogos y paleontólogos ha descubierto que hace 84.000 años los neandertales que vivían a orillas del río Manzanares de Madrid se alimentaban de mamuts y comían su médula ósea. El hallazgo de unos huesos fósiles se ha realizado en el yacimiento de Prerresa, en Getafe, y desde allí nos habla el paleontólogo José Iravedra. Un yacimiento donde hemos encontrado restos de varios animales comidos por seres humanos. Sabemos que los seres humanos se los comieron porque hemos encontrado marcas de cortes en los huesos que evidencian el aprovechamiento antrópico de estos animales. Entonces, entre estos animales han aparecido diferentes especies, como bisontes, ha aparecido restos de caballo, algún resto de ciervo, y los más interesantes han sido los restos de elefante que han aparecido. Probablemente se trate de mamut, ¿no? El tipo de elefante que tendríamos aquí representado. Jerusalén, donde continúa la polémica por la tumba del siglo I hallada en el Talpiot, que contenía una urna funeraria conocida como el osario de Jonás. En este se podía ver una especie de pez, que es el símbolo asociado a los primeros seguidores judíos de Jesús, y una inscripción que no se pudo identificar. Ahora James Charlesworth, del Seminario Teológico de Princeton, ha descifrado esos signos y asegura que son 4 letras escritas en hebreo antiguo que parecen deletrear el nombre de Jonás. Pero ¿quién es este investigador? El catedrático de Cristianismo Primitivo, Antonio Piñero, nos habla de él. Debo decir que yo conozco personalmente a este investigador, Charlesworth, y que me parece de primera categoría y un hombre absolutamente fidedigno. Sin haber estudiado el tema a fondo, si él cree que esa es la lectura de esa inscripción hebrea, yo casi pondría la mano en el fuego. Además diría, para que nuestros oyentes sepan a qué altura se mueve este individuo en el conocimiento de las inscripciones de la epigrafía hebrea, es que es el autor, Charlesworth, de un enorme atlas de todas las manos de los escribas que han escrito los famosos manuscritos del Mar Muerto. ¿Pero hay alguna duda sobre la autenticidad de que la urna sea la primera evidencia arqueológica relacionada con la fe en la resurrección de Jesús? Lo que yo ya dudaría un tanto es que el continente de la inscripción, es decir, el osario, sea una pieza histórica totalmente verdadera. Yo diría, ¿cree la ciencia histórica de hoy, la que se dedica al Antiguo Testamento, realmente que ese osario puede ser del profeta Jonás? Yo lo dudaría mucho. Y es porque ni siquiera estamos seguros de si el profeta existió verdaderamente y si es una profecía de verdad o es, por el contrario, pues una especie de historia teológica. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Esta noche en Milenio 3 buscamos la criptozoología española, un poquito más allá, el bestiario español. Porque decir bestiario no es referirnos solo a esas figuras que están en los capiteles románicos o en los viejos frescos, hablando de animales un tanto desconocidos y que tenían que ver casi siempre con las fuerzas oscuras. No, es hablar quizá de seres forteanos que han quedado en territorio de nadie, en ninguna parte. Algunos dieron el salto y fueron reconocidos, parecían increíbles, hoy están en los libros de ciencia. Otros al parecer se extinguieron. Y algunos viven con el latido, con el pálpito de la memoria de los hombres. Nosotros, casi a modo de homenaje, queremos recorrer su historia y quizá su verdad. Recuerdo, y en uno de esos pueblos de las Urdes, en el Cerezal, que un hombre, azadón en ristre, a quien yo le estaba preguntando por la historia del lucero o lución, ¿por qué tenía esta especie de fama maldita? Fama de poder desintegrarse de alguna forma, de trocear su cuerpo y atacar. Y él me decía, aquí no le llamamos lución, le llamamos eslabón. Y me cantó una pequeña coplilla. Si te pica un eslabón, ve cogiendo. Y me mostraba en su mano pala y azadón. ¿Para qué? Para cavar tu propia fosa, claro. Y esas historias, ¿cómo olvidarlas, verdad?
Solo cuando uno ha estado recogiendo a nivel etnográfico estas cosas, pueden las neuronas volver a reconectar con ese pasado. A veces la criptozoología, y lo sabe bien mi buen amigo José Gregorio, es mucho más que buscar animales. Buscando animales uno se reencuentra con los hombres. Buscando animales imposibles, uno se reencuentra con el paisaje. Buscando animales extraños, uno a veces hasta se conoce un poco mejor en la aventura. Pero demos uno de esos saltos que tanto nos gustan. Vayamos un poco también a la zoología. ¿Qué nos dice en torno a la posibilidad de hallazgos en España hoy? Fernando González Sitges, zoólogo, científico, pero también explorador, nos da unas pistas. Bueno, especies se siguen descubriendo en nuestro país y en todo el mundo, y es posible, yo creo que quedarán muchos años, gracias a Dios, para descubrirlas, como siempre solemos decir, sobre todo debajo del agua. En el mar queda todo por hacer, incluso en superficie, a poco que nos empezamos leemos un poco las novedades de la ciencia, vemos que de vez en cuando salen animales que se creían parte de leyendas, parte de las leyendas locales, se descubre o ellos o algún rastro de ellos en algún reptil nuevo, alguna ave nueva. Lo que ya es más difícil es que aparezca algún mamífero grande. En nuestro país, desde luego, sería realmente complicado en tierra. Buscamos, sin duda, la huella de esos animales apócrifos. Decía Fernando González Sitges, el mar. El mar, y estamos en Canarias, evidentemente. Vamos a conectar rápidamente con Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Tú has hecho una labor de búsqueda intensa en hemeroteca. Luego tienes para nosotros un auténtico regalo bizarro, y lo van a entender perfectamente nuestros seguidores, porque pocas veces he escuchado algo tan espantoso, raro, increíble como lo ocurrido en Sabadell a principios de los años 80. Pero eso lo contamos luego, porque hay una historia que tiene que ver con Canarias y con el mar, Javi, que prácticamente me gustaría que nos la contases en titulares, en flashes, qué pasó, qué se dijo, y a ver si José y su gente saben algo. Pues ocurrió relativamente hace poco, además, en 1991, no estamos hablando ya de años 70, 80, cuando parece que hay pues esa proliferación de casos extraños de personas que avistan el lado más imposible de la naturaleza. Ocurre concretamente en el mar, además un avistamiento bastante extraño. Tengo aquí el recorte del caso que tituló "Atacados por un monstruo cetáceo", y ocurrió más concretamente el 3 de julio de 1991, cuando el barco Princesa Guillermina surcaba las aguas del Atlántico rumbo a Tenerife, al puerto de Tenerife, y cuando ya quedaban unos 5 minutos para llegar a ese puerto, de pronto los 138 pasajeros que van a bordo notan un enorme golpe que hace temblar el barco, todas las instalaciones, todo lo que va a bordo, llegando a causar graves heridos, personas que se rompen el brazo, las piernas, es decir, hay heridos de ese golpe que sufre el barco. Y bueno, pronto empieza a surgir el murmullo de qué ha ocurrido, si han chocado con algo, y empiezan a hablar muchas personas que han visto un extraño ser que ha sido el causante de que el barco haya temblado de esa forma. De hecho, tuvieron que llegar a ser rescatados porque el barco quedó varado en medio del Atlántico. Muchas personas atemorizadas por ese extraño ser que habían visto emerger de las aguas durante prácticamente unos segundos. Todos escucharon el gran golpazo, todos recordaban el golpe de ese ser contra el barco. Y entonces tenemos que imaginar esas escenas de pánico colectivo por los pasillos del barco, de las personas hablando de un extraño ser que está rodeándolos a ellos, y empieza a surgir además un pánico colectivo y un miedo a que a esas personas puedan ser engullidas por ese cetáceo de anormales dimensiones, porque hablaban, como te decía, pues de un animal que era extremadamente grande, extremadamente pesado. Nadie lo había visto antes, y algunas de las personas que iban a bordo eran realmente conocedoras del mar, y bueno, finalmente fueron rescatados por otro barco que tuvo que acercarse hasta allí, y no llegaron más descripciones de qué pudo ser aquello que golpeó el barco. Desde luego causó
un miedo atroz en todos los que estaban a bordo, y se repite esa escena, ¿no? Aquellos que se encuentran con ese lado más imposible de la naturaleza, de pronto sufren un miedo casi primitivo, un miedo que no habían sentido antes. La noticia apareció en el año 91 y no sé si al final tenía que ver con leyenda urbana, historia real, otra causa que al final se camufló con la historia de lo sobrenatural. José, ¿tenías noticia de esta historia? Sí, fue un caso, uno de los últimos casos que se vivió en Canarias de choque de embarcaciones rápidas con las colonias de cetáceos que visitan o sea, el caso ocurrió realmente, ¿no? Sí, claro, prensa o... claro, porque los sistemas de navegación y del radar, que hoy actualmente son extremadamente precisos en las embarcaciones que están en uso, evitan las zonas por donde se pueden posicionar los grupos de cetáceos, y hoy ya son menos habituales, pero en el pasado sí que eran frecuentes que se diesen este tipo de choques, incluso cuando se daban maniobras militares en aguas cercanas a Canarias o en aguas canarias directamente, al poco tiempo aparecían varados víctimas de impactos, víctimas de la desorientación a veces también, pues este tipo de animales, y en el caso en concreto que menciona nuestro compañero, pues sucedió lo mismo, ¿no? Ten en cuenta que las referencias a monstruos marinos en Canarias las tenemos hace ya milenios, o sea, desde Juba II y ese rey mauritano, pero puesto allí por Roma, en sus tratados habla de unas islas, y refiriéndose a Canarias, donde se encontraban los restos putrefactos de grandes monstruos marinos, que los eruditos, los investigadores actuales, entienden que podían ser precisamente cetáceos que habían varado y que eran observados por aquellos exploradores de hace tanto tiempo, ¿no? Entonces es algo relativamente frecuente hasta hace 2 décadas, ¿no? Afortunadamente hoy en día ya no se dan este tipo de incidentes, afortunadamente, claro, porque hay un mejor control y un mayor conocimiento, hay una mejor convivencia con el medio gracias precisamente a la tecnología. Uno de los animales por el cual siempre nos preguntan, José, es el tiburón de gran tamaño, tiburón blanco de gran tamaño, o otras especies o estilos de tiburón, vamos a decirlo así. ¿Habéis tenido noticias en aguas canarias? Porque está habiendo capturas en diferentes partes del mundo con unos tamaños, hay quien habla de cambio en las temperaturas del agua, en los ciclos alimenticios, tiburones sí bien catalogados, pero de aspecto monstruoso por diferentes condicionantes o por envergaduras nunca vistas. Hombre, de vez en cuando se ve algún tipo de especie exótica por Canarias, y los expertos apuntan en esa dirección, ¿no? Al cambio de temperatura del agua, que puede hacer que especies de otras regiones pues terminen recalando aquí, pero esta es una zona también de algunas especies de tiburón, ¿no? Especies también de cetáceos, muchos delfines. No olvidemos que Canarias es una de las regiones del planeta donde también se sitúa la existencia de una posible colonia de calamares gigantes, por las grandes fosas abisales que existen en las islas y por la frecuencia con la que han sido vistos, y además por la existencia de su principal depredador, que es el cachalote, ¿no? Que frecuenta también las aguas canarias y no lo haría si no existiese alimento, ¿no? Y además hay casos relacionados con el calamar gigante tan célebres como el relatado o el que inspiró, mejor dicho, a Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino, que lo experimentó la fragata francesa Alecton en el año 1861, ¿no? Ocurre en aguas canarias al norte de la isla de Tenerife, y es una de esas luchas, batalla naval casi, ¿no? Que ha quedado incluso inmortalizada a través de determinados grabados, donde intentan izar a bordo un calamar gigante y al final termina partiéndose, ¿no? Y se quedan con un trozo. Se presenta un informe a la Academia de las Ciencias Francesas, y ese es el informe al que accede Julio Verne y nos crea un pulpo gigantesco en 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Es decir, que la tradición de encuentros con grandes criaturas marinas en Canarias es bastante antigua, y es lógico, ¿no? Un territorio que está rodeado por agua por todas partes, ¿no? José, y entre el cielo y el mar, y con los ovnis de fondo, ¿dónde nos esperas? ¿En qué lugar? ¿El día 9J? Bueno, pues ya sabes que hay un interés increíble en Canarias en estar presente esa noche con un papel protagonista destacado, y en Tenerife hemos elegido
uno de esos iconos del mundo de la ufología, ¿no? Como es Montaña Roja, Montaña La Tejita, la playa La Tejita, donde bueno se convirtió y se ha convertido en un lugar célebre principalmente por las experiencias de Paco Padrón allá en los años 70, y que sigue siendo frecuentado, visitado por gente interesada en contemplar el cielo con otros ojos, ¿no? Y ese es el lugar que creemos puede ser especialmente propicio, y además tiene una gran cantidad de significados, y si hacemos una alerta OVNI a nivel nacional, yo creo que desde Canarias uno de los puntos tiene que ser ese. Qué bien, qué alegría, José. Uno de los pilares, sin duda alguna, en todos estos años en la información de este tipo de asuntos, y uno de nuestros compañeros pues más queridos, sin duda alguna. Canarias, territorio del misterio, donde, por cierto, yo cuento alguna aventura que hemos vivido juntos. y lo pasamos... Pues casi nos quedamos como el hombre este que vio al hombre resplandeciente, al macho lanú resplandeciente. Lo pasamos mal y bien, como siempre. Mal en lo misterioso, porque siempre uno se inquieta, pero bien por el hecho de estar investigando juntos, y que siga así durante muchos años. Y hay muchos amigos, muchos en Canarias, que nos siguen, lo sabemos, que van a estar en diferentes islas, pero de verdad, qué emocionante. Montaña Roja, playa de La Tejita, ahí estará José Gregorio González, porque no podía ser de otra manera. José, compañero, un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte, Iker, y nos encontramos esa noche. El 9J es la cita, amigo. Y tranquilos, amigos, porque en Canarias habrá mucha gente. Luis Velasco, nuestro amigo, estará en Galdar, ni más ni menos en Gran Canaria. En fin, luego daremos información. Si os parece, a las 3 vamos a dar una secuencia actualizada. Espero que Guillermo incluso pueda tener toda esa información para esa hora en la web. Yo os daré algunos datos importantes, no solo de corresponsales, sino de vigilantes del cielo, ¿vale? Luego lo hacemos, que yo creo que va a ser muy interesante. Pero antes quiero que escuchéis unos casos más raros todavía. Vamos ahora casi con lo bizarro rápidamente. Por ejemplo, ¿sabéis que en los años finales de los 80, principios de los 90, en Barcelona hubo pánico por una serie de cartas y comunicaciones de personas, cartas, parece que ha pasado un milenio, a diferentes medios de comunicación como La Vanguardia, de personas que habían visto algo volando muy extraño y que daba mucho miedo? Claro, Miguel Seguí, uno de los buenos criptozoólogos españoles, biólogo de profesión, y que llegó hasta los testigos principales, se dio cuenta de que había algo más que una posible broma o una confusión. Estoy seguro que queréis saberlo todo en torno a las extrañas aves de la noche cerca de Barcelona ciudad. Es increíble, a principios de los 90. El propio Miguel Seguí os lo cuenta. Sí, realmente es uno de los misterios que yo pude estudiar, la aparición de estos pájaros gigantes en Barcelona. Todo comenzó en 1990 con una serie de cartas que fueron publicadas en el diario de Barcelona, La Vanguardia, en el que diversos testigos hacían referencia a que habían podido ver y también escuchar los graznidos de una ave gigantesca. En principio se empezó hablando de 6 metros, 8 metros de envergadura alar, y hay testimonios que hablaban de más de 10 metros de envergadura alar, que en determinados momentos de la noche, al atardecer o por la noche, sobrevolaba unas zonas de Barcelona. Durante pocos meses de la primavera del año 90, hasta 50 cartas fueron enviadas, lo que se convirtió en un pequeño fenómeno local. Podía parecer un caso de histeria un poco colectiva, pero lo cierto es que yo pude investigar el fenómeno, pude hablar con algunos de los testigos, y ellos me aseguraban, en algunos casos, que habían podido ver la sombra de ese ave gigantesca, y otros me habían asegurado que habían oído el aleteo, el ruido del aleteo, un aleteo impresionante para ellos, según comentaron, y el graznido gigantesco que resonaba por la noche en Barcelona. Lo cierto es que es un misterio que ha quedado inconcluso, tal como vino, se fue. Durante unos meses fue un tema que estuvo muy candente en Barcelona, y en otros momentos, años posteriores, por ejemplo el año 2001, etcétera, en algunos otros lugares, por ejemplo en el Pirineo, en el 2001 con Andorra, se han tenido avistamientos de aves también similares, o aparentemente similares, de los 10 metros de tamaño. No sé lo que puede ser, no creo que sea un ave normal, gigantesca. Hay testimonios, hay indicios de que podían existir en la actualidad aves desconocidas de gran tamaño, voladoras, pero en zonas muy aisladas de la Tierra, en zonas donde difícilmente se llega al ser humano. Pensar que una ave gigantesca
puede sobrevolar Barcelona durante unos meses o semanas y desaparecer, escapa de lógica. Lo que podría ser en este caso es encontrarnos ante un fenómeno forteano, una criatura forteana, es decir, una entidad no 100% biológica, no biológica como puede ser un pájaro normal, sino algo que de alguna manera ha sido de un lugar, llamémosle otra dimensión o otra realidad, y durante un tiempo ha podido, digamos, entrar en nuestra percepción. Qué buena definición, ¿verdad, amigos? Una realidad forteana, es decir, no tanto un animal biológico, sino algo como un símbolo, como una señal que puede ser capaz de penetrar en nuestra dimensión para decirnos algo, tomar esa forma de animal y desaparecer. No un hecho científico lógico, sino un hecho que tiene que ver más con las partes más oscuras y ocultas, es decir, de la realidad, de las partes desconocidas por completo de nuestro entorno. A veces da la impresión de que todo eso despiden los casos extraños. Aislados de todo y de todos, los jurdanos crearon un mundo propio, un universo diferente, y en él, como no, como en todos los universos, también habitaban los seres extraños. Seres, amigo, compañero de aventuras, Tomás hijo, como el pájaro de la muerte, ¿o no? El pájaro de la muerte, sí señor. Dicen los urbanos, en esto de la muerte, como mejor se sabe, es por los pájaros. Como en mensajeros, como señalizadores de cosas, y cómo se creen las urdes, cómo se creen las batuecas, en toda esa zona que tú conoces, cómo se sabe que los animales, extraños o no, pueden hasta hablarnos de alguna forma. Sí, la verdad es que estos pequeños mensajeros de la muerte, que son los pájaros en esa zona, los cuervos, que allí se llaman warrus, pues llegan a explicar o a anunciar la muerte de mucha gente, incluso verbalmente, ¿no? Se sabe de alguna leyenda, alguna historia que cuenta como uno de estos animales se posa en una ventana y le dice al morador de la casa que se le acerca el momento, y así sucede. Pero fíjate, cuando escuchas, y tú lo has hecho muchas veces, en esa zona de Batuecas, por ejemplo, en la alberca, donde animales fantásticos siguen saliendo a pasear de alguna forma. Es decir, los bichos. Ahora vamos a hablar, pues casi de dragones españoles, claro que sí, y sin ningún tipo de vergüenza, cómo no, de grandes, como el pequeño lucero, el lución o el eslabón, de los grandes bichos, de los grandes reptiles, de figuras que o estaban ahí o eran el símbolo que generaba miedo. En la alberca, por ejemplo, Tomás, ni más ni menos, es que ha quedado tan impregnada la historia de dragones presentes de alguna forma, que todavía hay una fiesta donde se les recuerda. Sí, hay una celebración, un espectáculo que se hace cada año que se llama la Loa, y allí aparece el maligno luchando contra un arcángel en forma de dragón. Es un espectáculo precioso, ancestral, y que habla de uno de esos grandes enemigos, de esos archienemigos dentro de las criaturas españolas y de esa zona, que es la serpiente. Y sobre las serpientes y sobre todo sobre los bastardos, animal que tú también conoces y adoras, pues hay un montón de historias interesantísimas, y que aunque hablan de un animal que es real, lo revisten de una aura legendaria que es magnífica, ¿no? Fíjate, Tomás, y tú lo sabes bien, a mí me contaron como cantar de ciego algo que decía: mozos que nada creéis, viejos que ya no rezáis, padres que hijos abandonáis, escuchad esto, leed y reparáis. Y hablaba de una historia, decía, en un pueblo muy chiquitito, un matrimonio vivía con bastantes intereses y 3 hijos tenían. Va contando la historia, el cantar de ciego, que los niños observan una especie de víbora, pero que centellea. Es muy curioso, que brilla, dice el viejo cantar de ciego, transmisores tantas veces, de verdad, estas historias, con la luz de la fogata y la lumbre gran veloz, las pintitas de la víbora brillaban cual brilla el sol. El viborón, que sintió que una mano le cogía, empezó a embestir con ellos y a todos 3 les mordía. Y al final, la historia, como no podía ser de otra forma, contaba un hecho real de una especie de muerte de una familia entera por las picaduras de un reptil. Y al final, el padre quedaba como preso de una extraña rabia. Decía, ya lo pudieron atar para curarlo mejor. Y el médico dijo pronto, rabioso está este señor, pues el viborón le ha picado, tiene forma de reptil, yo no lo puedo curar, su destino es morir. Claro, Tomás, en aquel momento
hablamos por ejemplo de principios del siglo XX, el temor al reptil, que realmente te podía quitar de en medio en aquellas circunstancias, sin los antibióticos, y bueno, una especie de mala fama que viene desde el principio del tiempo. No hay más que ver la historia de Adán y Eva y cómo la serpiente, el papel que juega, pero en las montañas de Urdes, Batueca, Sierra de Francia, se legendariza también a los reptiles, ¿no? De alguna forma. Tienen formas, silban, llegan a hablar, pueden ser seres que ocultan tesoros. Claro. Yo tuve la suerte, además, de vivir en mi infancia, ¿no? Esas escenas que ahora son casi parte de la leyenda, ¿no? De estar con los más viejos del lugar junto al fuego, escuchando historias y escuchando leyendas, y muchas de ellas tenían por protagonistas a los reptiles, ¿no? Sobre todo a estos bastardos que, como tú bien dices, son unos seres prácticamente mágicos, ¿no? De los que se habla de que los más viejos, de que los bastardos viejos tienen pelo, tienen crestas lanudas, largas barbas, ¿no? Y de alguna forma se convierten en estos monstruos que protagonizan sucesos maravillosos, ¿no? La mayor parte de estas historias además hablan de una adicción que tienen estas criaturas por la leche, y hablan de cómo pues se acercan a las vacas y a las cabras y les maman, ¿no? De las ubres. Y a las madres también. Y a las madres, eso es, sí. Parece que, según la leyenda, estos bichos, estos bastardos, tienen un analgésico en la boca, ¿no? Y permite que por la noche se acerquen sigilosamente a las camas, a los lechos donde hay una madre lactante, y le vayan sorbiendo poco a poco la leche sin que la propia mujer se entere. Y bueno, todo esto sale a la luz o se pone de manifiesto cuando el niño que debería estar alimentándose de esa leche, pues no tiene alimento y se va desnutriendo. Y las historias cuentan algo estupendo, que es como los lugareños, para detectar la presencia de la bestia, pues hacen un círculo de harina en torno a la cama, y por la mañana se observa pues la huella sinuosa, ¿no? del bastardo que ha llegado por la noche y ha mamado de la madre. Es muy bonito, además, saber que bueno, el bastardo, además, es uno de esos animales en los que las brujas de Castilla, ¿no? Y de otros lugares tienen afición en metamorfosearse y en convertirse en ellos. Y hay muchas historias, muchas leyendas de muchos pueblos de la zona que hablan de cómo pues un labrador o una persona del pueblo, cuando ya sabe que el bastardo está rondando la casa, se esconde en alguna parte con un garrote y le da un golpe a la serpiente. Y al día siguiente aparece una mujer del pueblo pues con la cabeza vendada o con un brazo roto, señal de que bueno, que precisamente se trataba de una bruja, y esa herida, cuando ha vuelto a su forma humana, pues está presente también. Animales como emisarios de la brujería también, siempre, Tomás, en esta zona. Sí, los animales, especialmente las serpientes y los lobos, son los protagonistas de todas estas historias sobrenaturales. Hay una historia, una leyenda preciosa, precisamente, que tiene lugar en Martilandrán, este pueblo de las Urdes que tú antes mencionabas, en las que uno de estos pastores se da cuenta de que una de sus vacas pues está siendo sorbida, ¿no? Está siendo parasitada por un bastardo, y hace una pócima, seguramente con ayuda de alguna bruja, ¿no? Rival de la que estaba convertida en bastardo, y unta las ubres de la vaca, y esta serpiente, este bastardo, al chupar esa poción, se envenena y se hincha hasta tal punto que explota, ¿no? Y entonces de esa explosión surge un negro nubarrón que va viajando por los valles y al final descarga en el valle de Malvellido, que es uno de los valles de las Urdes, y consigue derrumbar una ladera entera y formar un socavón que según las gentes del lugar todavía hoy se puede contemplar. Así que es curioso ver cómo las brujas, las jáncanas, los zánganos, que es como se les conoce por allí, pues utilizan esta forma para hacer sus fechorías, ¿no? A mí en una ocasión, Tomás, y yo creo que es una expresión tan absolutamente fidedigna y tan insuperable de cómo son las Urdes, porque muchas personas no las conocen. Urdes, Batuecas, Sierra de Francia, toda esa zona, que comparte Salamanca con Cáceres, Cáceres con Salamanca. Yo recuerdo una vez que me contaron que en la escuela, en la pequeñita escuela en su tiempo, no sé si siguiera existiendo o no, de Martilandrán precisamente, los niños no veían luz del sol, porque el valle, la pizarra era tan alta, de tal cantidad de metros y de tal ángulo, que uno es verdad que durante meses parecía estar metido en un valle estrechísimo. Hay que imaginarse sobre todo esa zona, el Gasco, Fragosa, Martilandrán y algunas otras, Río Malo de Arriba, como valles de pizarra inmensos, y incluso Buñuel, en un aspecto criptozoológico, llamó tortugas a algunas de las casas que parecían tortugas apiñadas. Aún quedan algunas, o cuando yo, la última vez que estuve allí, aún quedaban algunas. En este mundo un poco aislado, un poco peculiar, quedó como más viva, menos corrompida, esa frontera que hoy estamos analizando, difusa, leyenda para algunos, pero con elementos reales. Hay casos sorprendentes, y a mí uno que me llamó la atención,
porque me he encontrado testigos, Tomás, esto es lo que me sorprende, Sí. y lo veíamos antes con José Gregorio, es la aparición de un macho cabrío, de un macho que es capaz de aparecerse sobre dos patas, que significa algo, que quizá no solo sea un animal, sino algo que viene a tu encuentro y que se sigue contando en las urdes, o el tío del Bronci, algo más humanizado, y que fíjate, Tomás, recuerdo que el testigo, que es Presión, quien me recordaba esta historia, el hombre enfermó, muchos enferman cuando aparecen estas figuras, Sí. la hoguera de nuevo, aparición de un ser como vestido de bronce, medio animal, medio hombre, pero vestido como de bronce, resplandeciente, otro mismo ejemplo, y el hombre de la impresión, fíjate qué expresión, Tomás, decía que echaba trozos de sangre cortada por la boca. Sí, el tío Picholas, ¿no? Exactamente. Que al final, por lo que parece, pues Antonio. terminó suicidándose, ¿no? Se tiró por un puente después de tener este tipo de Pero qué bizarret, encuentros. Tomás, ¿no? Sí. O sea, es algo más que zoología, no son como encuentros al límite con cosas que a veces predicen la muerte. Sí, son figuras, además, que son, como tú bien has dicho, bizarras, ¿no? En ocasiones casi ridículas, pero que parece que encarnan algo simbólico. Y yo creo que ese es el interés de los bestiarios, ¿no? Que el buscar, y eso es casi imposible, ¿no? ¿Qué significan a estas figuras? Hay algunos de estos aparecidos, de estos espantos urbanos, que son maravillosos. Hay uno en concreto que es el duende Tiznao, que tú conoces muy bien, y que es un gigante elegante, un gigante que viste levita, que viste sombrero de copa y que lleva un enorme puro. Y bueno, que como tú además recoges en uno de tus libros, pues llega un valiente labrador que está por los montes a pedirle fuego para fumar un cigarro, y el gigante, que es un hombre de bien, se lo proporciona. Y bueno, el tío del Bronci, el duende de Ladrillar, el descabezado de Rubiaco, gigantes, hombres de resplandecientes, y ese maravilloso macho Lanú, esa figura satánica, ¿no? Que es el macho cabrío puesto sobre dos patas, que en ocasiones resplandece, en otras ocasiones tiene más bien forma de sombra, y que quienes lo oyen pues lo suelen hacer acompañado de sonidos anómalos, como campanilleos, voces de clave. Niños, ¿no? Claro. Algo... Y yo no había caído en eso. A veces estos seres que rompen lo cotidiano y que se disfrazan para algunos de animales, su forma de hacerse sentir, ¿verdad? Eso, una algazara, o unos sonidos, o unos soniquetes, o voces de niños, como tú has dicho, que no son normales. No. Pero quien recibe esos sonidos sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Sí. Hay un caso, además, un poquito más al sur de las Urdes y de las Batuecas, que es la leyenda del drago de Santa Cruz de Paniagua, ¿no? Este es un ser, de esos seres hechos por partes, ¿no? Como los de los antiguos romances de Ciego, y es un ser con cabeza y brazos de hombre, y el resto del cuerpo pues parece que tenía la forma de un basilisco. Y él habitaba en una peña, en una zona llamada el Cerro de la Bardera, y bueno, había un peñasco que por lo visto hasta hace poco, ahora parece que ya no, tenía una argolla de hierro, ¿no? Que era donde los aldeanos entregaban reses, entregaban vacas y cabras para que este drago, este monstruo, los devorara. Y ellos sabían cuándo el drago tenía hambre, cuándo tenía necesidad, porque por todo el valle, por todas las alquerías y pueblos, pues sonaba un gran bramido, un gran grito terrorífico que hacía que los aldeanos tuvieran que entregar sus reses hasta que se quedaron sin nada, ¿no? Hasta que perdieron todo el ganado, y después parece que el monstruo arremetió contra los aldeanos, ¿no? Y cuando acabó con todos, bajó a Badajoz, después a Andalucía, y al final la pista de la leyenda de este drago se pierde cuando pasa a África, después de ir despoblando pueblo tras pueblo, ganados, gentes y toda criatura viviente que necesitaba para alimentarse. Pues me dejas perfectamente ubicada la siguiente historia, porque siempre está el bicho parecido a un dragón, el gran reptil, la sierpe, con aspecto un poco brujeril y que tiene un mensaje. Y eso ha ocurrido en diferentes partes de España. Lo que pasa que en algunos lugares ha habido batidas escopeta en ristre, intervenciones de la Guardia Civil. Si te parece, Tomás, además la semana que viene, porque quiero dar alguna clave, me cuentas dónde vas a estar, porque ese entorno yo creo que va a ser maravilloso, y sabes que para mí es un placer enorme contar contigo para el 9J. Es más, quiero decir una cosa más, Tomás. ¿Cómo se llama el libro que has hecho con Jesús Callejo? Sí, el libro tiene un título un poco largo, es El viaje por la España mágica del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito. Es un libro que hemos hecho Jesús Callejo y yo. Pues espero que hayan tomado nota los amigos, porque te digo una cosa, es de lo más fantástico, maravilloso, hermoso que he visto en mi vida. Gracias, Iker. Y te puedo decir, Tomás, que ese libro, que he tenido en mis manos hace poco, es de tal grandeza hacer eso,
que yo os deseo toda la suerte del mundo, porque es hablar de misterios, de España mágica, de todo este legado que estamos contando, pero encima para los herederos, para los que vendrán después, para niños y jóvenes. El esfuerzo de hacer eso, de Tomás hijo y de Jesús, es que merece todo nuestro apoyo. A ver si seguimos la conducta, el ejemplo, y hablamos a nuestros niños de nuestra España mágica. Yo me siento muy orgulloso, Tomás. Que gracias, no se pierdan amigo. esas historias. Gracias, compañero. Gracias, Iker, un abrazo. Nos veremos en el MJ, ¿cómo no? Eso es. Igual nos vemos con el Luceru. Un abrazo Ojalá, muy fuerte. ojalá. Chao, Un abrazo. hasta luego, que vaya bien. Ay, nos ponemos poéticos con las queridas Urdes, cómo no. Es como ese lugar pequeñito en geografía, pero tan hermoso, tan intenso. Yo hice un libro que se llama El Paraíso Maldito. Vamos a ver si en breve, gracias a Guillermo León, podemos ponerlo en formato digital, porque tiene algunas imágenes, grabados y cosas ya irrecuperables. Claro, es que yo ya soy muy mayor, lo publiqué hace, no sé, 11 años, 13 años, yo creo, parece mentira. Entonces, mucha gente tiene que disfrutar de todo eso, lo veremos. Fue ser un poco escriba de todas estas leyendas que para mí tienen mucho de verdad, mucho de simbolismo. Y hemos hablado de dragones, de serpientes. Antes de eso, de serpientes, pero más terribles y más bizarras, antes de hablar con Diego Marañón. Bueno, Diego, buenas noches. Iker, ¿qué tal estamos? Oh, qué bien suenas, Diego. Vamos a ir a un lugar que tú conoces bien, que es Valdició, ¿verdad? Sí, señor, Valdició, una localidad de aquí de Cantabria, perteneciente al municipio de Soba, que tiene una historia que saltó a los medios de comunicación en plena Semana Santa de 1970 y que está relacionada con eso que estabas comentando. Claro, pero mira, te voy a sorprender. Y antes de eso, quiero que Javi nos cuente una historia, aunque sea en flashes, porque seguiremos la pista, que como es Javier Pérez Campos, ¿no? O sea, le da por ahí a veces y su bizarrez llega a unos límites que dan miedo, pero la historia es tremenda. Tiene que ver con algo también de forma reptiliana, pero que acabó siendo desconocida. Y es, digamos, la balanza que estamos haciendo hoy entre la criptozoología, que puede tener un viso real, como lo de Valdició, investigaremos todo, saber qué pasó. Quiero, Javi, que en flashes me cuentes la extrañísima historia de lo que se llamó la tenia de Sabadell, por favor, y que tú has encontrado en hemeroteca y que pone los pelos de punta, pero no solo por el ser, sino por todo lo que pasa alrededor, por las pruebas que hacen. Por favor, cuéntame algo, cuéntanos algo, Javi. Bueno, es una historia además rara como pocas, porque además no tiene nada que ver, no se parece a nada de lo que incluimos dentro de ese bestiario ibérico, ¿no?, que estamos contando hoy. El caso empieza cuando en 1982 sale a la luz la extraña noticia de, bajo el titular El monstruo de las cloacas, una colonia de mutantes se ha instalado en los desagües de un bar de Sabadell. Y la historia es bizarra como pocas, porque empieza en septiembre de 1961, cuando un famoso bar de Sabadell empieza a tener serios problemas con el alcantarillado, con el agua. Los desagües del bar no tragaban el agua, empiezan a llamar a varios fontaneros de la zona y allí descubren pues que la cosa tiene poco arreglo. No saben dar con la solución de lo que está ocurriendo allí y deciden entonces bajar las cloacas de Sabadell. Es entonces cuando descubren algo que les deja sin aliento. Precisamente allí en las cloacas, pegado en una de las paredes, descubren un extraño ser adherido, una especie, de hecho en el artículo lo describen como una especie de tenia con ventosas para adherirse a las paredes y con un extraño ensanchamiento en uno de los extremos a modo de cabeza. Parecía una extraña cabeza. Claro, como entonces, la tenia, ¿no? Lo que se llama, el escólex de la tenia, la cabeza grande con unos garfios y que se adhería a las paredes. Continúa, Javi. Esa es la descripción y, bueno, cuando ellos... con ese aspecto viscoso, además, ellos no saben de qué se trata, por lo que deciden llamar inmediatamente a la Guardia Urbana para que se presente allí a recoger muestras e intentar dar respuesta a qué es aquello. Lo primero que hacen es despegar a ese extraño ser de las paredes, lo dejan en el suelo y entonces aparece una de esas imágenes dantescas porque el ser se mantiene casi de pie con esos tentáculos sobre el suelo y ocurre durante unos segundos hasta que expulsa un extraño líquido negruzco y que además describen como apestoso y desciende hasta quedarse pegado al suelo. La Guardia Urbana se lleva inmediatamente aquello, toman unas muestras
y el ayuntamiento a los pocos días envía un comunicado intentando zanjar el asunto cuanto antes, porque está armándose un gran revuelo y una preocupación, como es de esperar, entre todos los vecinos de la zona. Y dan la explicación de que se trata de unas tripas de caballo que probablemente procederían de un matadero cercano, que estaba relativamente cerca, porque eran 10 kilómetros lo que había entre el bar y ese matadero, y además los vecinos no quedaron conformes porque las cloacas del matadero no comunicaban con las de este bar, donde iban a parar los residuos del bar. Es por ello que los propios dueños del bar, Iker, no conformes tampoco con la explicación, llegan a guardar un trozo de aquel extraño ser en el frigorífico del bar. Que eso ya es el colmo de la bizarrez máxima. Sí, debemos imaginar esa preocupación y guardarlo dentro de esas neveras para que si en algún momento llega alguien de algún laboratorio que quisiera analizarlo voluntariamente, ellos pudieran ofrecerles alguna muestra. Lógicamente, Iker, cuando la Guardia Urbana se enteró de aquello, por cuestiones de sanidad, fueron denunciados inmediatamente y sacaron de allí pues esas muestras. Finalmente, se intenta dar una explicación al asunto. Se llega a decir que tras los análisis científicos se ha llegado a la conclusión de que ese extraño ser no posee columna vertebral ni posee otros elementos que pudieran, por ejemplo, un sistema nervioso que pudiera hacer ver que tuviera vida propia, y se dice que esos movimientos podrían haber sido unos movimientos casi espasmódicos o unas bolsas de aire que el ser tendría. Sin embargo, cuando ya parecía que el tema se había zanjado por completo, unos meses después vuelven a tener el mismo problema en el bar. Otra vez las cañerías dejan de funcionar, dejan de tragar agua, y entonces ellos, mediante pues un juego de espejos que ellos crean para poder vislumbrar a través de unos conductos lo que ocurre en esas alcantarillas, descubren unos pequeños hilos que están empezando a formarse de nuevo en el mismo lugar donde había aparecido ese extraño ser. Y descubren además, observándolo casi a diario, con el paso de los días esos hilos van engordando poco a poco hasta llegar a convertirse en algo más parecido a unos viscosos tentáculos, algo que parecía además propio de esas películas de extraterrestres, ¿no?, que estaban llegando a nuestros cines en aquella época. Y bueno, llegan entonces declaraciones incluso del veterinario de Sabadell, que empieza a hablar de que aquello podría ser una lombriz o una tenia mutante, y que podría haber incluso una colonia en todas las cloacas de Sabadell. Y al final, Javi, toda esta historia no se supo que era el bicho. Bueno, volvieron a bajar, a tomar unas pruebas, unas muestras de aquel extraño ser, y un vecino por su cuenta decide bajar con unos barreños y con unos cubos de basura a llevarse a 2 de estos ejemplares. Y decide hacer unas pruebas con esos ejemplares. Uno de ellos lo destina a un vertedero donde lo coloca al lado de unas tripas de cerdo, y para ver cómo reaccionan las ratas de ese vertedero ante esos 2 elementos. Pues al día siguiente descubre que las ratas se habían comido todas las tripas del cerdo, y sin embargo a este extraño ser no habían siquiera tocado ningún elemento de él. Y otra prueba que hace es introducirlos en ácido sulfúrico, a las tripas de cerdo también, y también a este bicho de Sabadell, o a la solitaria de la ciudad, como la llamaron, para ver qué reacciones tenía, y no ocurría absolutamente nada. Al igual que las tripas de cerdo sí que aparecían disueltas al cabo de 24 horas, este extraño ser se mantenía prácticamente intacto. Semanas después, Iker, se publica que ese ser en realidad podría ser un extraño vegetal. Tras unos análisis de laboratorio, se zanja el asunto lo más rápidamente posible, y te leo literalmente las últimas palabras del artículo del caso. Decía: a no ser que, como es frecuente en obras de ciencia ficción, se trate de seres vegetales procedentes de otro mundo que intentan instalarse en la Tierra calladamente, sin que los humanos, absortos en tantos problemas, lleguemos a enterarnos a tiempo. Bueno, más bizarro, imposible. Seguiremos la pista, desde luego. Y Javier Pérez Campos ya está al acecho. Increíble, alucinante, maravilloso, singular. Javier, compañero, un fortísimo abrazo. Gracias, Iker. Un abrazo. Me apuesto lo que quieras, Diego Marañón, aunque nunca habéis escuchado algo tan terrible. No, tan terrible no, pero... en todos los aspectos, ¿verdad? Las pruebas que hacen, todo. Sí, no, desde luego, la verdad es que las historias que encuentra Javi son increíbles y están a la altura, casi, de otras que suceden muy cerca de donde me encuentro. Valdició,
un pequeño pueblo, ¿verdad? Sí, un pequeño pueblo, una localidad de hoy algo más de 100 habitantes. En la época en la que sucedió lo que vamos a contar, esa cifra era casi de 40. Nos tenemos que ir a un pequeño valle de montaña que está junto al río Miera, aquí en Cantabria, a casi 700 metros de altitud y a unos 50 kilómetros de Santander. Vaya, el río Miera, donde se bañaba el hombre Pedriérganes. Sí, señor, el mismo río. Como digo, esta población, Valdicio, es casi inaccesible todavía hoy en día. Es un pueblo muy desperdigado en torno a una plaza y, bueno, en sus proximidades se encuentran diferentes bosques de hayas. ¿Y por qué es famoso Valdicio? ¿O por qué se hizo famoso en marzo de 1970? Bueno, lo que ocurrió en ese mes fue que trascendió a la prensa lo que le había ocurrido a una de sus vecinas, a Constancia Setién. No había ocurrido en marzo de 1970, fue entonces cuando se supo, pero los sucesos habían sucedido, valga la redundancia, en el verano de 1969, unos meses antes. Si quieres te cuento, Iker, qué fue lo que ocurrió más o menos. Exactamente, ¿qué pasó antes de que escuchemos a voces y además muy gráficas de vecinos que vivieron todo aquello? Exactamente. Bueno, en una tarde de verano de 1969, como te estaba diciendo, esta vecina, que por aquel entonces contaba de unos 65 años, Constancia Setién, iba con un vecino del pueblo, en busca de hierba a los prados de esa población. De camino a su destino observan cómo 3 animales, 3 burros, de repente empiezan a correr sin explicación aparente. Ellos se quedan un poco desconcertados, pero no le dan mayor importancia, en una zona conocida como el Arroyón. Y cuando Constancia, esta mujer, comienza a segar allí cerca del río, escucha un silbido. Escucha un silbido que ella no sabe de dónde viene, y al volver la cabeza, esto fue lo que ella contó a los periodistas por aquel entonces, vio cómo un extraño animal saltaba desde unos 20 metros de altura, desde lo que se conoce como la Peña de las Espinas, y caía muy cerca de ella, entre la maleza. Tan cerca, Iker, que la testigo Constancia declara al periódico Alerta que si no se llega a apartar, ese animal le habría dado con la cola en la cabeza. El animal solo permanece durante unos segundos ante la vista de Constancia, y aquello la deja sin habla, a pesar de ser una mujer pues valiente, según contaban los que la conocían. La deja sin habla, la deja estupefacta, incluso llega a abandonar lo que estaba haciendo, esa labor, y vuelve a casa. Y tenemos el testimonio, Iker, de su sobrino, de José Pérez Setién, y además es un testimonio absolutamente inédito en radio, que yo creo que es muy interesante y que él mismo nos cuenta lo que ocurrió. Vamos a escucharle, porque además lo interesante es que nos va a ir contando el clima que se genera en el pueblo, porque la aparición de uno de estos seres anómalos, sea lo que sea, lo interesante es que luego genera una serie de reacciones. Escuchamos al señor José Pérez Setién. Pues que silbaba una cosa al lado del camino viejo, que entonces no había carretera. Y resulta que unos dieron en decir, pues que nada, que la gente estaba toda asustada. Era de noche, y en invierno, todo el invierno. Y bueno, pues primero, ¿qué sería? Después ya dieron en decir que era un culebro. La cosa es que los vecinos de Valdicio no se terminaban a bajar a San Roque de Río Miera a coger la línea. Y bueno, eso pasó 2 inviernos. Yo no he vuelto, pero lo más extraño es lo siguiente. Había una mujer de aquí en Villalázara, en la provincia de Burgos, que tenía cuando aquello 90 años. Y decían que eso había pasado cuando ella era moza. Y yo no sé si habría pasado o no habría pasado. Lo que pasa es que lo que le puedo decir, que la gente de aquí estuvo, que no se terminaban a salir de casa. Diego, lo ha descrito perfectamente el señor Pérez Setién. Auténtica ola de pánico por algo que parece una historia medieval y que atemoriza a todo el pueblo. La gente no se atrevía a coger la línea, a bajar a coger la línea, el autobús al pueblo siguiente. Sí, además fue muy curioso porque en 1970, Iker, a Valdicio se llegaba a través de un camino empedrado, a trozos, cubierto por barro en otros segmentos, y para llegar al pueblo había que andar campo a través durante casi 1 hora. Precisamente los testigos de este barrio de La Ayuela
donde ocurrieron estos sucesos, aprovecharon las entrevistas que concedieron a la prensa y que Guillermo León, por cierto, está subiendo a las redes sociales, los recortes para quien las quiera ver. Aprovecharon estas entrevistas para reivindicar la falta de luz, la mejora de los accesos y bueno, fueron estos periodistas del diario Pueblo, del diario Montañés y de incluso ABC, llegó a nivel nacional, quienes recogieron los testimonios de estos lugareños y quienes hicieron trascender todo tipo de detalles sobre este fenómeno. Describieron al monstruo con las mismas palabras que a ellos les había transmitido Constancia. Era un monstruo alado, curiosamente, tenía cuerpo de serpiente de grandes dimensiones, se habló de 5 metros de longitud, una gran cabeza con ojos brillantes y textura, y esto siempre lo dijo Constancia, parecida al terciopelo. Se decía que saltaba desde esa peña que hemos comentado, donde se hallaba su cueva, su supuesta cueva, hasta el río, y otras veces decían que se lo vio acudir a una fuente cercana. Fueron varios los vecinos, Iker, que escucharon sus silbidos, que describían como fríos y penetrantes. Escuchamos. No, yo y todos. Lo que pasa es que primero algunos lo echaban a chunga hasta que lo escucharon. Y claro, yo opino, si una tubería de agua se rompe un poquitín y no baja llena, pues podrá silbar. Yo eso ya lo desconozco. Y claro, una persona que le voy a decir una cosa, que quiere asustar a los demás y es un granuja, hablando en plata o lo que sea, se acostumbra con los dedos o con lo que sea a hacer unas cosas y las hace también. Y un bicho, pues eso ya de sobra sabemos que lo hace. Un bicho, sabemos de sobra que eso lo hace. Se refieren sobre todo, imagino, a todas las leyendas que antes contaba Tomás Hijo de la culebra bastarda, que es uno de los grandes elementos mitológicos, no bien conocidos, por desgracia, por el común de los mortales. Toda la leyenda que tiene alrededor, sí, la misma culebra bastarda que dicen que amamantaba o se alimentaba de la leche incluso de las parturientas. Pero bueno, que todo el mundo lo escuchó, todo el mundo se amedrentó, y al final de esta historia, pues como siempre digo, todo este pánico, toda esta sensación, y se sospechó incluso, como también suele pasar, de la típica pantaruja, en el sentido del típico bromista o con alguna acción por algo, buscando algo, generando toda esta broma. Pero nadie se desdijo y al final no se descubrió nada. No se descubrió nada, Iker, y como tú dices, en la prensa trascendió la posibilidad de que, lo relacionaron con el famoso dragón o cúlebre de la mitología cántabra y asturiana, que es una figura importantísima, muy conocida en el norte de la península. Es una especie de serpiente voladora que tiene la misión de custodiar un supuesto tesoro, pues evitando la aproximación de otros seres humanos a las inmediaciones de la cueva en la que esto se encontrase. Se habló de un supuesto, y lo recogió la prensa de la época, de un supuesto setal que quizá era lo que no querían que nadie explotase, aunque tengo que decir que la gente, si preguntas, está convencida de que Constancia nunca mintió y de que en todo caso no se sabe lo que vio, pero que no era ninguna triquiñuela en el sentido de apartar a nadie. Además, Iker, no es el único caso. En el lapso de 25 años que van desde el 62 hasta el 87 se produjeron 4 sucesos en el norte, en Cantabria, reportando avistamientos de extraños reptiles en Sarón, en Valdicio, en este que estamos comentando, en Matienzo y en Secadura. La verdad es que, Iker, no se descubrió mucho más y quizá una de las claves es la zona, como nos contaba también José. La zona es tan solitaria, escuchamos. Porque además, mire usted, esto es muy montañoso. Y al ser muy montañoso, hay desde el pueblo de Valdicio a San Roque hay 3 kilómetros. Y esos están desiertos. Ya era donde se sentía el ruido. Para que me entienda, o sea, que no era en un sitio poblado. Era la distancia que había entre Valdicio y San Roque. Y esta voz del señor Pérez Setién expresa perfectamente el miedo de un pueblo cuando la leyenda aparece, la soledad de estos lugares. La prensa habló de esos monstruos o reptiles que dice Diego y otros, como el monstruo de Vilobí, el monstruo de Fortuna, el monstruo de Orihuela, grandes reptiles de más de 4 o 5 metros. Se habló de ellos, se les persiguió y siguen en el misterio, como si hubiese mucho más que naturaleza, como si hubiese un símbolo, una señal, y mucho de eso
tiene la criptozoología, el bestiario español. Diego, que descanses un poquito porque luego vamos con el zapping y cuentas un cambio que hay en Cantabria para el 9J, ¿te parece? Perfecto, aquí te espero. Venga, un abrazo, Diego. Hasta ahora. Nosotros seguimos con toda la actualidad, con los compañeros de los servicios informativos y volvemos con todos los mensajes. Actualidad del 9J, Alerta OVNI 2012, 9 de junio, próximo sábado 9 de junio, y con muchas más historias, incluido un testimonio aterrador. Nos vemos de nuevo en Milenio.